Hola amigo, hola amiga que están acá en este canal, bienvenidos. Estos son los 40 días con la Biblia durante el tiempo de la Cuaresma. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de acercarnos a Dios, de oración, de hacer caridad, de renunciar a las cosas superfluas de la vida para ir a lo esencial. Y acá te propongo que me acompañes en el propósito que yo hice durante esta Cuaresma de leer un versículo de la Biblia todos los días, estudiarlo un poco, comentar, orar y compartirlo. Así que también te invito a que te sumes en esta reflexión si quieres conmigo cada día. Si te perdiste los anteriores, entra a mi canal. Yo soy Ricardo Braz y ahí suscríbete y puedes mirar en la lista de reproducción todos los videos desde el día 1 hasta el día de hoy. Hoy vamos con el día 23 y el pasaje que yo elegí para meditar está en Hechos de los Apóstoles. Es Hechos capítulo 1, versículo 3. Y dice que Jesús se apareció resucitado durante 40 días. Qué interesante, ¿no? El número 40 es un número muy significativo, tiene un significado teológico profundo en la Biblia. Si has estado acompañando los videos en los últimos días, has visto qué significa el número 40 en el relato del diluvio del arca de Noé. ¿Qué significa los 40 días en la vida de Moisés y también los 40 años en el pueblo de Israel, en el desierto? ¿Qué significa los 40 días en los profetas? Y hoy vamos a hablar de este dato que nos da la Biblia. Ayer hemos hablado de los 40 días de Jesús en el desierto, haciendo un periodo de preparación para el comienzo de su predicación. Y Jesús al final de estos 40 días es tentado por el diablo y hemos hecho ahí una reflexión sobre cómo Jesús en esta tentación responde al diablo diciéndole, aléjate, Satanás, ¿no es cierto? Esa es la actitud que debemos tener en las tentaciones. Pero además ayer habíamos visto cómo Jesús es auxiliado después de ese periodo de 40 días por ángeles del cielo. Yo hice un paralelo de este auxilio de los ángeles del cielo al Hijo de Dios con el auxilio de un ángel al profeta Elías. Y cómo con aquella fuerza, Elías, con la fuerza de aquel alimento que le dio el ángel, de aquella providencia amorosa de Dios, Elías pudo ir al encuentro de Dios en el monte del Sinaí, el monte Horeb, y caminó 40 días y 40 noches. Mientras que acá en el relato de la tentación de Jesús era un auxilio que venía no al comienzo de los 40 días, sino que al final de 40 días, y que manifiesta también a este Jesús siendo auxiliado por los ángeles. Y ahí está la reflexión. Si quieres saber un poco más sobre esto, entra en el video de ayer. Pero al final de la predicación de Jesús en este mundo, Él ya resucitado, Él se queda con nosotros 40 días. ¿Y qué hace en esos 40 días? ¿Quieres saber? Entonces sigue viendo este video. Te invito a que abras la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, hagamos una breve contextualización de lo que vamos a leer. Hechos de los Apóstoles es un libro que es la continuación de un evangelio. El evangelio de Lucas continúa de alguna manera con este libro Hechos de los Apóstoles. Lucas hace dos grandes investigaciones. La investigación sobre la vida de Jesús y luego el relato de lo que han hecho los apóstoles después que Jesús subió a los cielos. Por eso que el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles hace un resumen de la predicación de Jesús y hace una introducción a los hechos de los apóstoles, narrando justamente que Jesús subió a los cielos. Voy a leer a partir del versículo primero, dice así: en mi primer libro, Teófilo, que parece ser que Teófilo es el destinatario de este libro, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Ese escrito es el Evangelio de Lucas, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. A mí ya me dio curiosidad de leer el libro anterior, ¿no? Todo lo que Jesús había hecho desde el comienzo hasta ser llevado al cielo, después de haber dado instrucciones. ¿Qué instrucciones fueron estas? Y movido por el Espíritu Santo. Hoy vamos a dar una miradita también al final del Evangelio de Lucas. Y dice en el versículo 3 acá, Hechos 1:3,
se les presentó Él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. 3 datos nos da acá en este versículo 3. Se les presentó Él mismo después de la pasión, dando numerosas pruebas de que estaba vivo. Entonces, después que Jesús murió, se les apareció dando pruebas de que estaba vivo. Conviene leer estas pruebas. Dicho sea de paso, esto es otro gran tema. Jesús resucitado. ¿Cómo fue la resurrección de Jesús? ¿Qué hizo Jesús después que resucitó? Todo esto es un tema que no lo vamos a ver ahora en la Cuaresma, pero lo podemos ver en la Pascua. Así que es una propuesta que yo hago para después de la Semana Santa. Y dicho sea de paso, para los que viven en Lima, está comenzando, ya vamos a hacer la tercera clase de un curso de 8 clases, un curso sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús en las Escrituras. Si quieres profundizar aún más, te puedes escribir. Acá abajo en la descripción del video te dejo la dirección de la parroquia donde estoy dictando ese curso. Y recen, los que no están en Lima, los que no pueden ir a la parroquia, o los que no pueden acudir en las fechas y horarios que se está proponiendo, para que en el futuro este curso mencionado se dicte online. Entonces, estudiar la resurrección de Jesús es todo una cosa que atrae muchísimo. Y acá dice que, el primer punto, ¿no? Dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. 1. 2. Apareciéndoseles durante 40 días, que es el tema que nosotros estamos meditando. Las apariciones de Jesús durante 40 días. ¿De qué se trataron esas apariciones? El mismo Lucas acá pone en el tercer punto un poco de qué se trataron esas apariciones. Porque les hablaba del reino de Dios. ¿De qué hablaba Jesús durante las apariciones como resucitado? De lo mismo que habló antes de morir y resucitar. El mismo tema es el reino de Dios, solo que Él sigue hablando después de resucitado. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Cómo fueron esos 40 días de Jesús resucitado? La primera respuesta que estamos teniendo es que fue con diversas apariciones, daba pruebas de que estaba vivo y hablaba del reino de Dios. Y bueno, sigue en el versículo 4 la narración de la ascensión, que también quiero dar una palabrita, unas preguntas que te quiero hacer al final de este video. Una vez que comían juntos, que es una prueba de que estaba resucitado porque comía, no era un fantasma, era un cuerpo que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre de que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es el anuncio de Cristo de que va a venir el Espíritu Santo. Voy a saltar al versículo 9. Dice así: a la vista de ellos fue levantado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco, a los apóstoles, ¿no? 2 ángeles se les presentan a los apóstoles. Que les dijeron, versículo 11, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Acá la palabra que más se repite es cielo, ¿no? Y eso es una cosa interesante de notar, porque en la ascensión se da el movimiento final de Jesucristo, el movimiento de venir del cielo. Ya lo hemos hablado también acá en un video anterior, de que la palabra se hizo carne y puso su morada, su tienda entre nosotros. Ahora tiene un nuevo movimiento. Él, como morada entre nosotros, porque eternamente será una morada entre nosotros, es llevado al cielo, que es la representación de la morada del Padre, la morada eterna del mismo Cristo, eterna de Dios. Esto, ¿qué nos hace pensar después de haber visto tantas veces en estos días la palabra nube? Porque acá dice, hasta que una nube se le quitó de la vista. ¿Qué nos hace pensar cuando hablamos en los últimos días de la palabra tienda, morada? Vamos a tratar de conversar sobre esto ahora al final. Pero yo quiero volver a este versículo que elegí para hoy. Apareciéndoseles durante 40 días.
¿De qué trataba Jesús en esos 40 días? Necesariamente uno tiene que ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 24, al final del Evangelio, y leer ahí todo el capítulo 24, porque es el capítulo de Jesús resucitado en el Evangelio de Lucas. Te invito a que leas específicamente a partir del versículo 36, porque es la última aparición y las últimas indicaciones de Jesús a los discípulos. Y en el versículo 44, aparte de que en este trecho, en esta perícopa del Evangelio, se narra cómo Jesús come delante de ellos y conversa con ellos resucitado, en el versículo 44 dice, Jesús les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Todo este asunto, acá entre nosotros en ese desafío de los 40 días, en esa jornada de meditación, todo ese asunto del número 40 comenzó realmente allá hace el día, si no me equivoco, el día 8, 9, cuando nosotros leíamos sobre cómo Jesús anuncia que va a morir y va a resucitar, y cómo los discípulos no entendían, se callaban acerca de ese asunto, no terminaban de entender. Y Jesús ahora acá resucitado dice, ¿no? En el versículo 44, esto es lo que yo les he dicho, ¿no? He resucitado, esto es, mientras estaba con ustedes, y que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí, que el Mesías tenía que padecer. Esa frase también la dice Jesús en el capítulo 24 de Lucas a los discípulos de Maús, ¿no? Cuando ellos van ahí todos problematizados de camino de Maús porque no entienden que Cristo había resucitado. Está en el versículo 26 y 27, de cómo Jesús, comenzando por Moisés, ¿no? Y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Mira que entonces la predicación de Jesús resucitado durante 40 días tiene mucho que ver con esto que Jesús mismo va explicando a los discípulos, cómo él tenía que padecer y les va ayudando a entender el Antiguo Testamento. Jesús es el primer intérprete, exégeta, ¿no? Esa palabra griega para decir, y que la usamos en castellano, ¿no? El que explica, ¿no? La escritura, el que interpreta la escritura. Jesús hace una interpretación del Antiguo Testamento a la luz de su muerte y resurrección. Versículo 45, Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Mira qué bello. En esos 40 días de Jesús resucitado, Jesús les abre el entendimiento para que puedan comprender las escrituras. También está narrado esto allá en Juan capítulo 21, capítulo 20, 21, que narra la resurrección de Jesús. Hay un pasaje muy parecido. Jesús sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles y se les abre el entendimiento para comprender las escrituras. ¿Acaso no es eso lo que queremos? Profundamente es algo que yo quiero. El entendimiento abierto para poder comprender las escrituras. Y solo Jesús resucitado me lo puede dar. Y solo a la luz de su cruz, de su resurrección, yo puedo comprender las escrituras. Que en el fondo es comprender quién es Él y cuál es su reino. Él es el Mesías y su reino es el reino de los cielos. Él no es el rey como pretende el diablo, ¿no? En las tentaciones, que Él sea este rey mundano, este rey que ofrece pan y circo, ese rey que ofrece beneficios al pueblo materiales. Sí, Dios ya nos ha dado toda la creación, nos ha creado todo este universo para nosotros, nos ha dado todo lo que necesitamos, nos ha dado inteligencia, ganas y manos para trabajar y personas que nos pueden ayudar. ¿Qué más nos puede dar Dios? Bueno, nos ha dado a su Hijo. Y nos ha dado a su Hijo para que comprendamos que Él, aunque haya sufrimiento, Él está con nosotros en el sufrimiento y nos llevará a la resurrección. Y nos da el anuncio de su reino y también el anuncio de nuestra conversión para poder entrar a su reino. Entonces, comprender las Escrituras es comprender esto, que Dios vino al mundo para darnos a su Hijo y la comprensión de lo que es su reino. Y versículo 46 dijo,
a Jesús les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. O sea, ese final del Evangelio, capítulo 24, es muy parecido al comienzo de la predicación de Jesús, que Jesús nos anuncia el reino, nos anuncia también la llamada a la conversión, pero ahora hay una diferencia, que él dice, vosotros sois testigos de esto. Es decir, ahora también nosotros podemos dar el testimonio de la presencia de Dios en el mundo, el testimonio de su reino en el mundo. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, vosotros por vuestra parte quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Una vez más acá también la promesa de Pentecostés, allá en Hechos 1 se repite este relato con otras palabras, pero la misma idea. Y en el versículo 50 dice, los sacó hasta Betania y levantando sus manos, les bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Así termina el Evangelio de Lucas, que como vemos es un libro que termina y tiene una continuidad en Hechos de los Apóstoles, pero acá se narra el lugar donde Jesús fue llevado al cielo en un monte muy alto en Jerusalén, frente a Betania. Este monte es el Monte de los Olivos. Si tuviéramos acá a la mano un mapa de Jerusalén, veríamos que no solo de Jerusalén, sino que de los alrededores de Jerusalén, los pueblos que están vecinos a Jerusalén, podríamos ver que si uno pasa el Monte de los Olivos, hacia el oriente, ve el pueblo de Betania. Entonces, en esa región fue que Jesús ascendió a los cielos. En los días de hoy hay una iglesia allá en Jerusalén, la iglesia de la Ascensión, que en realidad es una iglesia muy antigua, construida por los cruzados, que fue dominada por los musulmanes. Esa cuadra es ahora un templo musulmán y uno puede visitar, pero es un lugar vigilado por el Islam. Pero te dejan entrar, puedes rezar y todo, porque los mismos islámicos creen en la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Ellos creen en Jesucristo. Y ese lugar está ahí en Jerusalén. Muy cerca, a pocas cuadras, está la iglesia dedicada al Padre Nuestro, ¿no? Que es una iglesia que está también dedicada a la ascensión de Jesucristo en el Monte de los Olivos. Voy a ver si voy a tratar de buscar entre mis videos para colgarlo en el Peregrino de Israel, que es otra lista que tengo en mi canal. Entonces, cerrando la idea, 40 días de Jesús resucitado, ¿qué lecciones nos trae? Que Él nos abre la comprensión de las Escrituras, que Él no solamente da pruebas de que ha resucitado, sino que también nos dice, ustedes son testigos ahora. Y la tarea de invitar a la conversión ahora va a estar con ustedes. Oren, bendigan a Dios, estén en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo en el templo. Pero yo también decía que esta imagen de Jesús ascendiendo a la nube, ¿no?, es la culminación de lo que vivió Moisés. Ahora no es solamente nosotros, Moisés, Elías o cada uno de nosotros que durante 40 días quiere retirarse para estar más cerca de Dios en la nube. Es el mismo Jesús el que nos lleva a este lugar, porque la nube es un símbolo, no solamente es algo real, sino que también es un símbolo del ingreso en el misterio de Dios. Jesús, como tienda humana, ¿no?, de la presencia divina, está ahora como un sacerdote y también como un rey en el cielo, para que nosotros podamos también mirar cuál es nuestro destino, nuestra meta. Nuestra meta es la resurrección y es el cielo. Esos son los 40 días de Jesús entre nosotros como resucitado, dando muchas pruebas, haciendo muchas apariciones, ayudando a entender la Escritura y invitándonos a ser testigos mientras estamos acá de lo que nos espera en la gloria. Eso es mi interpretación. Me ha gustado muchísimo ver el significado del número 40 estos días, ¿no?, que hemos tenido acá en el canal. Si te gustó, ponle like, suscríbete si no estás suscrito, comparte si no has compartido. Eso nos va a ayudar a crecer más. Y pon tus comentarios acá abajo, en la descripción del video, qué te pareció este video. Y ya sabes, la meta es la resurrección.
Dios está tocando la puerta de tu casa, déjalo entrar y nos vemos el día de mañana con el día 24. Faltan varios días todavía para que acabe la cuaresma. Un gran abrazo, nos vemos.